Muy buenas chicos y bienvenidos a lo que es el especial de Halloween de este año del canal. Si bien no es un tema de terror como tal, sí es algo que estuvo bastante arraigado con Dragon Ball AF en su momento de mayor popularidad. Si bien hace un tiempo hicimos un video muy parecido a en este explicamos el contexto de por qué Dragon Ball AF parecía una obra más oscura de lo que en realidad era. En cambio en este video vamos a profundizar un poco más en por qué los artistas de ese momento optaron por un camino tan polémico. Así que bueno, vamos a empezar con este video. Una de las cosas que yo personalmente quiero difundir entre todos ustedes fans de Dragon Ball AF, es dejar de romantizar o endiosar tanto la idea del mismo. Entiendo que a lo largo de la historia escrita a base de Majin Gokuable, los fanfics posteriores o anteriores y también los fan mangas del mismo hagan parecer a este movimiento de fans como algo infinitamente grande. El hecho es que es todo lo contrario realmente. Quizá muchos piensen que si tuvieran una máquina del tiempo y viajaran a esos años, con solo abrir el navegador encontrarías fanfics y transformaciones olvidadas súper épicas que se quedaron abandonadas en el tiempo. A eso me refiero con romantizar de más esa idea. Dragon Ball AF fue extremadamente reducido en cuanto a fanfics, al punto en el que los más aceptables o menos peores son los que sobrevivieron al paso de los años. Por ejemplo el de la saga de Kaarato, la de Evil Goku. De resto, no crean que hubieron fanfics desconocidos que explicaban un trasfondo más allá de la limitada producción de un fan. El hecho es, que no piensen que por cada imagen recoloreada de la época, existe un fanfic detrás que la explica. La mayoría solo eran imágenes para trolear gente, o simplemente por unirse a la moda de modificar transformaciones. Sin embargo, con todo y eso en Dragon Ball AF hubieron varios factores que se mantuvieron desde el principio, y quizá uno de los más característicos fue su ambientación. Obviamente hablo de la ambientación que transmitía a los fans por medio de las imágenes y los textos. Si hay algo que denomina muy bien a Dragon Ball AF, es el hecho de que en su mayoría su argumento era bastante oscuro y transgresor. Por lo general todo lo que tratara un fanfic en esa época tenía que ver con algún demonio, o en su defecto con algún infierno. Esto es una caracterización que incluso hoy quienes hacen sus propios fanfics de AF siguen al pie de la letra, respaldando más el argumento anteriormente nombrado. Gracias a esto, muchos le adjuntaron a Dragon Ball AF la ideología religiosa de que era un movimiento cultista o religioso, que buscaba disfrazar demonios y maldiciones en dibujos o historias que intentaban parecer inocentes. Sí, en ese tiempo se creía eso XD. Aún así, es verdad que la constante temática de demonios e infiernos era muy recurrente, por lo que me puse a pensar el por qué pasaba eso. Que llevaba a los fans de Dragon Ball a optar por ese camino no solo con los villanos, sino también con las transformaciones. Pues de ello hablaremos del día de hoy. Primero que todo quiero aclarar que Dragon Ball AF realmente no buscaba ser satánico. La verdad sí puedo entender a personas fuertemente religiosas el reaccionar mal a ver este tipo de imágenes y demás, pero de ahí a que un simple adolescente desde su casa quisiera absorber tu alma con ese dibujo hay mucha diferencia. Digo esto, porque era una de las premisas principales que usaban las religiones para incriminar no solo a AF, sino a todo anime, manga, cómic o serie del momento que contara con la suficiente atención o popularidad en la sociedad. No dudo que si a AF fuese incluido un fanfic que tratara del mismo Satanás, este terminaría brutalmente madreado por alguna transformación de Goku, el cual diría algo como: gracias a Jesucristo gané esta pelea XD. No, ya en serio, a lo que en realidad quiero llegar, es que sí, Dragon Ball AF trataba mucho sobre estos temas, pero no insinuaban el tratar de adoctrinar a nadie, sino de que el villano de turno fuese más intimidante. En el momento en el que Dragon Ball GT terminó, aunque no era el final canon, muchos lo vimos como el verdadero y definitivo final de Dragon Ball. En Dragon Ball, a pesar de ello, jamás se explotaron de buena manera muchos argumentos que originalmente se dejaron a medias. Por ejemplo, el de los reinos más allá de los mortales. Infiernos, purgatorios, paraísos y demás. Sin embargo, lo que se llegó a medio entenderse más fue lo que había luego de la muerte. El paraíso era un lugar increíblemente plano y poco interesante, que a prácticamente ningún fan le daban ganas de mencionar en algún fanfic. A falta de ello, el punto más fuerte y de lejos más interesante sería el opuesto a ello. Con Dragon Ball GT, Goku, Vegeta y Gogeta habían dejado la barra de poder bastante alta, haciendo que idealizar un villano que valiera la pena fuera realmente complicado. Sí, Dragon Ball siempre fue de villanos simplistas en cuanto a diseño, pero los fans siempre prefirieron aquellos villanos con apariencia poderosa e intimidante.
No existían los dioses de la destrucción ni los ángeles, y a decir verdad los dioses benignos que conocíamos eran bastante débiles a comparación de los protagonistas a pesar de ser genuinos dioses. Entendiendo ese concepto, era mucho más fácil el redirigir la perspectiva a otro lado, y este fue el infierno. Ciertamente en ese tiempo el infierno tampoco era algo que fuese muy impresionante, pero la idea de los infiernos siempre es interesante dado que siempre existe la incertidumbre de qué es lo que habita allí. Además, la variabilidad existencial de un demonio te da muchas más libertades a la hora de elegir un diseño. Esto, dado que es más sencillo hacerlos intimidantes por el hecho de que son precisamente eso. Demonios. No obstante, eso no aparece de la nada, sino que hubo inspiraciones de otras series para estos artistas. La mayoría de los artistas de AF en su momento eran adolescentes, que en el momento de culminar GT eran niños. Dragon Ball había sido un éxito tremendo en Latinoamérica, abriendo paso a que llegasen decenas de animes a la televisión. Muchos de ellos eran shonen, y trataban en ocasiones de criaturas extrañas o de demonios en sí. Esto hacía que fuese más simple para estos artistas el tomar ideas y argumentos de cómo sería un buen villano si este fuese un demonio, dejando claro que obviamente eran más intimidantes y épicos que un dios o algo proveniente de esa jerarquía. Bien, entendemos que la ideología era que los demonios eran más intimidantes como villanos, e imponían más epicidad a un diseño o fanfic. Pero, ¿qué hay de las transformaciones de AF? Porque la mayoría también tratan de poder maligno o negativo, a pesar de ser en teoría los buenos. En este caso es aún más fácil de entender, dado que había un factor que hace de Dragon Ball AF algo que nos parece apasionante. El poder. Si bien en Dragon Ball siempre se explotó de gran manera el entrenar y conseguir grandes resultados con esto, ya llegaba un momento que las ideas de entrenamiento se agotaban. Por lo tanto, se implementó algo genial, que aunque daba poder de forma casi ilógica a los Saiyajin, les ponía cierto límite para no abusar de él. Los sacrificios. Pocas cosas se implementan de mejor manera en Dragon Ball AF que los sacrificios. Cada transformación o poder nuevo que se obtiene en cada fase conlleva un intercambio en su mayoría muy tormentoso para conseguirlo. Es más, los sacrificios en cada transformación es lo que entrelaza a las historias haciéndolas conjuntas. El Super Saiyajin 5 trajo como consecuencia a Evil Goku, la batalla contra Evil Goku liberó el sello de Kaara que a su vez desestabilizó el de Z, el Super Saiyajin 6 hace que Goku sea desterrado a un lugar vacío y extremadamente peligroso, el Super Saiyajin 7 pierde el control si se usa de forma excesiva convirtiéndose en un cascarón de poder masivo, el Super Saiyajin 8 no puede sobreexigirse demasiado debido a que puede explotar, y el Super Saiyajin 9 pues para conseguirse completo necesita media alma para obtenerse. Esto sin contar transformaciones como el Super Saiyajin 10 que es directamente extintiva y solo tiene un minuto para usarse, y las fases Mystic que no pueden pelear en el mundo de los mortales porque harían pedazos todas las dimensiones. Como ven, todas son infumablemente poderosas a su manera, pero limitadas en ciertos aspectos. Esto hace que aunque el poder sea demasiado y a la vez extremadamente loco, también tenga su gramo de cordura. A eso sumémosle los viajes y lugares que deben ser visitados para obtenerlas, y hacen de Dragon Ball AF un apocalipsis en secuencia. Nuevamente, el ir a dimensiones o lugares infernales donde habiten seres monstruosos con poderes inimaginables, hacen que los poderes de los protagonistas también deba evolucionar y esto lo hacen adaptándose a las situaciones. Si mi oponente es un demonio, pues yo también debo serlo. Esto es en un todo el por qué Dragon Ball AF era tan oscuro. Es muy difícil el hacer que alguien disfrute un fanfic, sin darle alguna emoción o suspenso al mismo. Por ello, el traer seres dimensionales que por eso justifiquen su inimaginable poder hacían que Dragon Ball AF tuviera tantos demonios o seres malignos en sí. Y esto es bajo mi apreciación el por qué Dragon Ball AF era tan oscuro en ocasiones. A eso adjúntale algunas de las más épicas canciones de rock del momento, y que era la época en donde habían más emos odiando su vida, que gente normal en el mundo. Pero bueno, es por lo menos mi punto de vista sobre este tema. Y bueno, esta ha sido mi opinión o mi punto de vista del por qué pienso que optaron tanto por el camino de los demonios en Dragon Ball AF. Como lo acabo de decir, es mi punto de vista, es de la manera en la que yo lo veo, pues puede ser un poco más profundo como tal, pero esta es la esencia en todo de por qué usaban tantos demonios o tantos argumentos oscuros en Dragon Ball AF. Es increíble como incluso hoy en día hay gente que sigue pensando que Dragon Ball AF es una herramienta usada para adoctrinar gente a un culto ocultista o lo que sea. Pero bueno, cada quien interpreta lo que quiera y cada
cada quien vive su vida como quiere. Así que bueno, espero que les haya gustado este video y si fue así ya saben que pueden dejar un pulgar arriba. Ya sin más que decir, les ha hablado Dragon Ball News y será hasta una próxima entrega.